aventuras y hemos compartido muchas cosas respecto a la naturaleza y a las vivencias que es estar inmerso. Hemos podido generar viajes de investigación y, bueno, la gran trayectoria que tiene Julio respecto a las aves es muy, muy amplia. Él ha desarrollado diversos informes y escritos, que bueno, hasta hay un libro de aves de Berizo en el cual él participa, tiene demasiados registros novedosos y bueno, yo lo quiero un montón y compartimos esta afición que es la de los emplumados. Él también desarrolla guías en la isla Paulino a diferentes públicos y no sé si seguirá estando en el museo, supongo que sí. Así que bueno. Bueno, Julio, te dejo y vamos a encontrarnos un poco con la información que nos traes hoy. Bueno, muchas gracias, Mariano. La verdad, una verdadera sorpresa la presentación tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que son las aves urbanas. Quizás un tema que hace algunos años, no tantos, quizás hace 10 o 15 años, o capaz un poquito más, no encontrábamos tanta diversidad en las ciudades con respecto a las aves, ¿no? Bueno, las causas, bueno, algunos dicen porque se modifican sus ambientes naturales y ingresan a la ciudad justamente para tomar este ambiente como un ambiente más, pero creo que hay un poco de las dos cosas. Primero, sí tomar el ambiente urbano como un ambiente más. Justamente las aves son de de los animales quizás lo más plástico que conocemos, y por años de haberlas estudiado se adaptan a condiciones que, bueno, quizás para el que no conozca mucho se asombraría. Y bueno, y las ciudades tienen ciertas ventajas a pesar que nosotros pensemos que no. Tienen una disminución en lo que tiene que ver con los predadores, tienen una buena oferta de alimentación, buenos sitios para nidificación. Generalmente, bueno, ahora en invierno las ciudades suelen ser un poco más templadas o más cálidas que los ambientes rurales o los ambientes naturales. Y bueno, todo eso ha conformado, digamos, el que empecemos a hablar justamente ya de aves y de aves urbanas que podemos empezar a ver. Algunas quizás, como yo les contaba, hace mucho tiempo podíamos contar, no sé, palomas domésticas, alguna rapaz, gorriones y alguna que otra especie, pero ahora realmente se han incorporado muchas especies. Yo vivo en Berizo, que está ubicado al lado de la ciudad de La Plata, y bueno, y en la ciudad de La Plata, bueno, se encuentran muchas especies. Obviamente sirven los espacios naturales. Ustedes, La Plata está diseñada con una plaza cada 6 cuadras, con diferentes parques. Esas diagonales arboladas y esas plazas actúan como corredores para las aves. Y también, si empezamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la flora nativa, podemos ver que también podemos atraer a muchas de ellas. Bueno, vamos a empezar con el más conocido, el más urbano, el más citadino de todas las especies, que es el gorrión. Eh, bueno, el gorrión está sí o sí relacionado con la actividad humana y con la actividad urbana,
no vamos a encontrar gorriones en ambientes naturales o por ahí en algunos ambientes rurales. Es una ave es una ave exótica, llegó acá al país en la época de la presidencia de Sarmiento, muchos se lo achacan a Sarmiento, pero en realidad el dato más seguro es que llegó de la mano del barón von Biecker, el que iba después a hacer la marca de cerveza, que los trajo desde Alemania. Bueno, las aves venían en una jaula y cuando desembarcó acá en el puerto de Buenos Aires, no le permitieron ingresarlos y los soltó y se dice como ese es el dato más fidedigno que encontramos en lo que tiene que ver con los gorriones. Son aves omnívoras, acá hay una diferencia en el macho que tiene todo este antifaz oscuro, esta especie de corbata que le baja por la garganta y el pecho. Acá tenemos una hembra. Son aves muy ruidosas, se desplazan en bandadas, pueden comer cualquier tipo de alimento, eso obviamente le facilita mucho la convivencia en la ciudad, y se dice, bueno, que en algunos ambientes ha decrecido su número, especialmente en las ciudades originales en Europa, y acá en la región también, pero creo que esta torta alimentaria que se les ofrecía era mucho más amplia en aquellos tiempos para los gorriones, y a medida que se fueron incorporando las especies, bueno, se fue diversificando la cantidad de especies, y eso hizo que su número se regulara un poco más. Pero de todas maneras, acá en la ciudad se siguen viendo, acá en mi casa tengo siempre 2 nidos fijos de, de, de gorriones. Tienen conductas bastante interesantes, por supuesto pueden comer semillas, restos de pan, de comida, insectos, y tienen una conducta muy llamativa, que es cuando vienen esos días en donde hace esos días pesados en verano, que hace mucho calor, que está por largarse quizás una tormenta, con muy baja presión. Bueno, estas aves se convierten, yo digo, en tiránidos, que es lo que hacen otra familia, que es una familia que son insectívoros, y uno los empieza a ver en esos momentos, se nota que con esos días aparecen una mayor cantidad de insectos, o a veces eclosionan alguna cantidad de insectos y hay mucho insecto en el aire. Entonces, bueno, se paran en la punta de las antenas y de los lugares altos y capturan estos insectos en el aire. Esto sucede llamativamente en esos días, ¿no? Y después vuelven a su actividad normal. Siempre los va a ver buscando y se las arregla muy bien para encontrar alimento. Y como les comentaba, ya es un ave que sí o sí está relacionada con el humano y con el ambiente. Acá dándose baños en una canilla rota en una plaza, y bueno, y suele convivir relativamente bastante bien con las otras especies. Vamos, bueno, el grupo pasando otros de los que son, digamos, las palomas, o el grupo de las palomas, que yo les hablaba hoy al principio de la paloma doméstica. Bueno, la paloma, la torcaza, es una paloma intermedia, es una paloma que ha tenido mucho éxito y en muchos lugares de la Argentina se ha convertido en plaga. Se alimenta, por supuesto, de semillas. Acá tienen todas estas posadas en un cable, y en esta foto está cantando, digamos, si se quiere, cantan como ese arrullo que hacen a veces el tema, el grupo de palomas, y acá está inflando mucho el pecho. Bueno, y esta suele ser también, las torcasas suele ser una de las especies más comunes que podemos llegar a ver también en la ciudad y también en el campo. La otra especie es la torcasita, o le dicen paloma columbina, o paloma de la Virgen también, es de tamaño más pequeño que la torcasa,
y no es tan común como la torcaza en ambientes urbanos. Esta la podemos ver más en ambientes más abiertos, tipo rurales o grandes parques, aparece mucho también. Por supuesto se alimentan de semillas, pero también comen restos de pan y otros tipos de alimentos, y tiene el grupo se refiere a la nidificación, nidifican a lo largo de todo el año, no tienen una época estacional como el resto de las aves, que la mayoría nidifican en la época de primavera, sino que las palomas pueden nidificar en pleno invierno, pueden nidificar también, y eso hace obviamente que el número se incremente bastante. Bueno, y las otras dos, o ya palomas más grandes, en lo que tiene que ver con el tamaño, esta es la paloma doméstica, la paloma de plaza, la que encontramos con muchos morfos diferentes en cuanto a coloración, y bueno, la encontramos también en los ambientes urbanos. Esta, al igual que el gorrión, también provino del continente europeo, donde allá nidifica en los costados, en las laderas de montes, en zonas rocosas, y bueno, acá toda la estructura de mampostería, lo que tiene que ver salientes y cornisas, bueno, funciona muy bien para que nidifique. Y se ha convertido también en un problema porque también suele transmitir diversas enfermedades, algunos lo llaman ratas volantes, incrementa mucho su número, y en las ciudades se las trata de combatir bastante, porque además está todo el tema de los excrementos que, bueno, manchan eh, estatuas y bordes de edificios públicos, y bueno, se convierte en un problema también. Esto, al igual que el resto de las palomas, nidifica también todo el año. Y después las otras dos, que son las nativas, digamos, que ya se empezaron a ver mucho en las ciudades, la paloma, la picazuró o paloma turca, que es una paloma de un tamaño considerable, también ingresando en el ambiente urbano, y acá en esta región donde estamos nosotros, la que está ingresando en manera también bastante con números cada vez que van en aumento, es la paloma de ala manchada. También son dos palomas de gran tamaño, también tienen la característica de poder criar en diferentes épocas. Estas palomas suelen tener los nidos de las palomas, si ustedes los pudieron ver, de las torcasas, y estas palomas son muy endebles, son literalmente unas ramitas muy endebles puestas unas sobre otras, y bueno, las torcasas ponen 2 huevos, la paloma picazuró pone 1, y generalmente estas especies las van a encontrar haciendo ahora en la ciudad, pueden hacer la torcaza especialmente dentro de macetas y de cualquier lugar, pero generalmente a veces hacen en los árboles. La doméstica, digamos, la paloma de plaza, siempre hace sus nidos directamente en estructuras urbanas, ¿no? En estructuras que tengan que ver con edificios, casas, construcciones humanas. Bueno, otro que se ha incorporado, el tero, se ha incorporado, en este caso es un chorlo, de la familia de los chorlos, es el más conocido quizás de la familia. Se ha incorporado también a grandes espacios, si hay grandes parques o bordes de rutas con extensiones verdes, bueno, ahí vamos a encontrar, se adapta muy bien el tero. Es uno de los más, digamos, los que han escuchado el grito son generalmente los que dan la alarma en el campo. Uno a veces se va acercando sigilosamente para observar un ave,
tratando de que no lo vean, de acercarse lo más que podemos para poder identificarle. De pronto salen los teros y bueno, se vuela todo y se arma un lío bárbaro en el campo. Esta es una de las funciones por las cuales también mucha gente lo suele tener en los jardines o en las casas como para dar la alarma, ¿no? Como si fuera un perro. Y bueno, los tienen con las alas cortadas y los utilizan a veces para tenerlos en sus parques. Nidifica generalmente en esta época, ya empiezan los movimientos aéreos, porque quizás ustedes escuchen cruzar a los diferentes grupos, a veces vuelan, el cortejo suele ser como un vuelo, parece que volaran en cámara lenta en realidad, y ya en esta época encontramos seguramente nidos en el campo. ¿No? Que los nidos también es una pequeña depresión en el pasto, son huevos muy camuflados, acá en esta foto se alcanza a ver uno, acá está el tero levantándose del nido, y acá no sé si alcanzan a ver a un pichón. El pichón justamente se camufla, se mimetiza muy bien con el ambiente, y ante los gritos de los padres literalmente se pegan al suelo y ustedes ya no los ven más. Tienen unos espolones en el hombro, en las alas, que a veces les sirven para defenderse, y suelen también defender bastante los nidos. O sea, si uno se acerca, generalmente van a entrar a levantar, a gritar, a hacer sobrevuelos sobre la cabeza, y suelen defender mucho sus nidos de las rapaces o de los posibles depredadores. Y tienen una conducta también interesante, que a veces cuando uno se acerca al nido, el ave se va alejando, haciendo lo que se llama la conducta del ala caída, es como si tuviera el ala rota, ¿no? Y va gritando, y uno, bueno, eso es para distraer del nido y para alejar al posible depredador del nido, de los huevos o de los pichones. Bueno, los pájaros carpinteros, otros que se han ingresado también en el ambiente urbano con la enorme cantidad de árboles que hay en algunos parques y plazas. Los pájaros carpinteros, bueno, tienen una disposición de las patas que le permiten trepar muy bien por los árboles, y tienen las plumas de la cola que son rígidas. Eso les permite apoyarse bien y utilizarlas como otro punto de apoyo cuando trepan y suben por los troncos. Hay toda una adaptación en la cabeza especial que protege a toda la parte del cerebro de los golpes muy fuertes que realizan en la madera. Y también tienen una lengua bastante larga, que la lengua suele estar enrollada. Entonces en realidad lo que hacen, van tanteando la madera, la van golpeando, y cuando tiene un sonido diferente, ahí saben que la madera no está en buen estado, por lo tanto es más blanda, y empiezan a golpear con mayor intensidad. Y en esa madera que se pudre, o en esa madera que está húmeda, encuentran un montón de larvas e insectos que los atrapan, digamos, con la lengua. Imagínense la lengua parecida de un reptil, es pegajosa, y entonces mete la lengua en el orificio, y de ahí se alimentan las larvas e insectos que encuentran. También a veces los podemos ver en el suelo picoteando los hormigueros, también se alimentan de hormigas. Acá tenemos las dos especies, el carpintero campestre, que tiene toda esta coloración amarilla, y el carpintero real, que tiene la parte de la nuca y parte de los costados de color rojo. Estos son los más comunes que podemos llegar a ver. Quizás en los ambientes naturales el carpintero real suele estar en ambientes un poco más húmedos, y el campestre justamente en ambientes rurales un poco más secos, pero en la ciudad se mezclan y podemos encontrar las dos especies.
Y el tercero es el carpinterito bataraz, que es una especie más chica, también un recorredor típico. En esta foto está literalmente cabeza abajo, apoyándose, tomándose la corteza con las patas y apoyando las plumas de la cola, como yo les comentaba. Y en estos generalmente tienen cantos bastante llamativos y van recorriendo y subiendo los troncos de los árboles en busca de alimento. A veces, cuando vamos caminando a veces en el monte, hay que prestar un poco atención. En las ciudades es un poco más difícil porque hay un poco más de ruido, pero en el monte generalmente se escuchan los golpes en la madera, ¿no? Cuando estamos en silencio en algún lugar, y de esa manera también los podemos encontrar. Hay una, suelen picotear o suelen golpear en esta época las chauchas. Hay un árbol que se llama acacia negra, que es un árbol exótico y lamentablemente muy invasor, y tiene unas chauchas parecidas a las del algarrobo, y bueno, y lo que hacen a veces, uno escucha ese ruido de los carpinteritos golpeando esas chauchas, haciendo ruido las semillas que están adentro, porque a veces ahí encuentran también insectos. Entonces, ese es otro ruido característico que lo vamos a ver en el monte, pero es un ave, al igual que las otras dos especies, que la vemos, es muy común en arboledas, generalmente en árboles donde haya tipas, otro tipo de árboles, los podemos encontrar fácilmente en la ciudad. Las golondrinas, bueno, las golondrinas son aves, eh, también tenemos dos o tres especies que son bastante urbanas, eh, son aves migratorias, las vamos a ver generalmente en los meses de primavera y verano. Eh, Son aves que tienen patas muy cortas y tienen una gran capacidad de vuelo. Entonces, la mayoría del tiempo las vamos a ver volando. Tienen un pico chico, pero muy ancho, y entonces se alimentan permanentemente, se están alimentando de insectos en vuelo. Aportan unos beneficios muy importantes, pues nos liberan de una gran cantidad de insectos y de mosquitos. Las vemos ahora en primavera, algunas llegan acá para nidificar. Esta es la golondrina doméstica, que es la más grande. Generalmente toda la parte ventral es de color blanco y la parte superior es azul oscuro y negro, algunos tienen brillos metálicos. En la otra foto, la que pusimos de foto de la charla, es la golondrina ceja blanca, que la encontramos también en la ciudad. La golondrina doméstica es quizás la más urbana de todas, la que encontramos volando a veces entre los edificios, a ciertas horas de la tarde cuando baja el sol y entran a volar en busca de insectos. Y la golondrina ceja blanca también, pero generalmente de ambientes un poco más abiertos, ambientes más rurales, bordes de ciudades. Y acá están, bueno, en un hueco, en un tronco, empezando a construir el nido. Esto también es de coloración blanca en la parte inferior y azul hasta negro en la parte superior. Estas nidifican acá en la región, en los meses de primavera-verano, y después al fin del verano y comienzos del otoño se empiezan a reunir en grandes bandadas para la migración. La otra especie es la golondrina parda, al igual que las otras, pero en este caso es color pardo, blanco en la parte inferior y pardo en la parte superior. Estas son las tres especies que más fácilmente podemos ver en las ciudades, y como les comentaba, fines del verano, principios del otoño, se empiezan a reunir en grandes bandadas para migrar. En este caso, estas especies migran algunas hasta las provincias del norte de nuestro país, y algunas llegan hasta la parte, hasta el norte de América del Sur. No pasan al otro hemisferio. Algunas sí, algunas especies que tenemos acá en el país
sí llegan al hemisferio norte. Pero en el caso de estas especies, algunas llegan al sur de Brasil y norte del país, y lo más lejos, digamos, sería el norte de América del Sur. Colombia, Venezuela, las encontramos en esa época. Pasan nuestro invierno en esa región y en primavera vuelven a estar aquí. Nidifican generalmente en estructuras, debajo de aleros. Acá hay un techo con una canaleta, y bueno, y se meten aquí adentro y hacen un pequeño nido de pastos y plumas donde ponen sus huevos. Bueno, los zorzales, otra de las aves que se ha hecho muy, pero muy común en la ciudad, el zorzal colorado especialmente, es la que encontramos. Ahora en este momento muy silenciosos, siguen estando en la ciudad, pero están prácticamente con muy pocos reclamos o voces muy, muy cortas, y cuando viene la primavera, bueno, justamente cuando están en época de reproducción, es cuando los empezamos a escuchar 4 de la mañana, 5 de la mañana, antes de que salga el sol, ya empiezan a cantar. Por suerte es un canto bastante melódico y bastante de notas muy interesantes. Y bueno, y es la época en que está en periodo de reproducción. Y generalmente está pasando, o se está dando un fenómeno que con esta invasión, a veces este aumento de la cantidad de luces en la ciudad, está ya en algunos momentos contaminación lumínica, están cantando a la madrugada, o sea, a las 2 o 3 de la mañana. Evidentemente se está corriendo algo en ellos que se dispara justamente los hábitos reproductivos y de atraer pareja justamente con el canto, y evidentemente el tema de tener las ciudades muy iluminadas hace que, bueno, que se les corra ese imprinting que tienen, y bueno, los estábamos escuchando cantar en plena madrugada. Son aves que se alimentan generalmente de frutos, también comen lombrices, comen insectos. Los vamos a ver generalmente cuando están en el pasto, van como tanteando, como si tantearan el suelo, y de pronto lanzan un picotazo hacia el pasto y atrapan alguna lombriz. Así que hay alguna cuestión sensitiva en las patas que le permite prácticamente detectar una lombriz que está por abajo. También comen gran cantidad de frutos, son dispersores de muchos árboles en la región. Y bueno, y acá también lamentablemente, como sucede con los árboles de ligustro y de ligustrina, que son especies exóticas y que ofrecen en esta época frutos, bueno, son los grandes dispersores, lamentablemente, de estas plantas exóticas dentro del monte. Porque a medida que toda la semilla pasa intacta por el tracto digestivo, y cuando eliminan sus excrementos, ahí quedan las futuras semillas que van a ser las futuras plantas. Y entonces, como hay una gran cantidad de ejemplares, bueno, esa dispersión como que se incrementa. Y el otro ejemplar que también podemos ver en la ciudad, pero en menor cantidad, es el zorzal blanco, que tiene justamente, a diferencia del colorado, el colorado tiene toda la parte ventral de ese color, y este tiene todo el ventral claro. También con los mismos hábitos que tienen su canto bastante melódico. En realidad el canto del zorzal colorado tiene como mayor cantidad de notas, y bueno, eso hace que sea, digamos, otra especie incorporada en el ambiente. Bueno, vamos a ver. Bueno, el chingolo, llamado por muchos el gorrión de las pampas, a veces por su similitud, salvo por esta parte canela rojiza en el cuello con el gorrión.
Bueno, es un ave que la encontramos en muchos ambientes y por supuesto en el ambiente urbano. Es un ave que es en origen semillera, pero bueno, suele alimentarse de restos de comida. Acá lo vemos en un lugar comiendo de la mano algunas migas. Y bueno, es un ave que tiene un canto muy, muy llamativo, a veces suele cantar durante la noche. Eh, Nidifican, hace una cestita muy interesante entre los pastos, o en las ciudades a veces entre las plantas, entre arbustos, como las plantas de hortensia generalmente, se suelen encontrar a veces varios nidos de chingolo. ¿Mm? Una de las aves más eh, quizás interesantes y que no se encuentra, en este caso no pasa como con el gorrión, que lo encontramos tanto en los ambientes urbanos como en los ambientes naturales y en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Uno pensaría que capaz lo encuentra en un ambiente rural o un ambiente de campo y pastizal más abierto, pero se encuentran en muchos ambientes. Bueno, el hornero, nuestro pájaro nacional, el único de la familia, toda la característica de la familia Furnaridae, que es la familia en la cual está inserta el hornero. Bueno, es una de las características de la familia es que todos los integrantes hacen nidos cerrados. Bueno, el nido del hornero en su máxima expresión, totalmente hecho de barro y pasto, que después se va secando y va teniendo una consistencia. Fíjense, lo metió acá, había un hueco de unos ladrillos que faltaban en la pared y bueno, moldó el nido al hueco. Tiene una consistencia, los nidos pueden llegar a pesar 4 kilos y a veces un poquito más. Y están, bueno, es un ave que se ha incorporado también, ha ingresado mucho a la ciudad. Generalmente la pareja tienen la coloración similar y generalmente efectúan lo que se llama canto a dúo. Cuando la pareja se encuentra, suelen emitir con las alas abiertas un canto característico. Hacen todo este nido cerrado, que generalmente después los nidos cerrados, como duran bastante tiempo, son utilizados por otras aves. La golondrina parda, por ejemplo, que yo les mostré en las anteriores fotos, nidifica dentro de nidos abandonados de hornero. Los jilgueros y otras especies también utilizan los nidos abandonados de hornero para nidificar. Bueno, nuestra ave nacional, que está, también la encontramos en muchas referencias culturales, literarias, y bueno, y acá, por ejemplo, en la región prácticamente hoy encontramos un nido de hornero por cuadra, es así, en cada poste, en cada luminaria, encontramos un nido de hornero casi por cuadra. Así que bueno, una de las especies más emblemáticas de la región y que también se ha hecho muy común en las ciudades. Este otro grupo, el grupo a veces son aves de la familia Tiranidae, aves muy comunes, pero que a veces suelen ser confundidas porque las dos tienen el ventral amarillo, a pesar de que los tamaños, como vemos acá, son diferentes y no tienen este dibujo en la cabeza. Este es el venteveo, y este es el picaguay. Bueno, el venteveo prácticamente se dice que es una especie que está en expansión, se ha llegado a las provincias patagónicas. ¿Y qué significa esto? Que es un ave que tiene un gran espectro de alimentación. El venteveo puede comer insectos, puede comer semillas, puede comer peces, puede alimentar en las ciudades, se alimenta mucho de los alimentos balanceados de las mascotas, cuando esos alimentos a veces están en los balcones o en los patios. Eh, y en algunas ciudades se ha empezado a picotear las bolsas de basura.
Entonces es un ave que a cualquier ambiente que llegue seguramente va a tener algo para comer. Por eso se dice que está en expansión. Y el picabuey es más insectívoro, lo vemos haciendo carreritas en los parques, en las plazas, tiene esta coloración ventral, pero en este caso ya es más insectívoro y eh, no es tan amplio en su dieta como lo es el venteveo. También una de las aves más comunes, hace todo un nido de pastos, bastante desarmado, y nidifica también, generalmente puede nidificar obviamente en árboles, pero utiliza mucho los postes de luz, las luminarias, el cruce de muchos cables o cables telefónicos, ahí instala su nido también. Una de las aves que más se ha adaptado más fácilmente al ambiente urbano. Bueno, en algunos espacios más grandes encontramos los tiránidos, como en este caso, este es el suirirí real, o antes se lo llamaba venteveo real, y esta es la tijereta, ¿no? Bien su nombre típico por las largas plumas de la cola. En este caso son visitantes estivales, los que yo les comenté antes, el venteveo, el hornero, el picabuey son residentes, lo encontramos a lo largo de todo el año, y estos, como las golondrinas, los encontramos en primavera-verano. Nidifican aquí en la región. Estos tienen una característica que siempre los vamos a ver en sitios muy visibles, en la punta de ramas, en un alambrado, en el alto de un poste, porque se alimentan de insectos y tienen una característica que se llama vuelo elástico. O sea, ellos están posados en este lugar, pasa un insecto, salen volando, lo capturan en vuelo y vuelven al mismo lugar, como si tuvieran un elástico en la cola. Eso es una conducta característica de esta familia. Algunos los hacen más marcadamente y otras especies no tanto. ¿Eh? Y en este caso nidifican aquí en la región, y cuando los juveniles generalmente ya están en condiciones de volar, a fines del verano, como pasa con las golondrinas, emprenden su migración hacia el norte. En este caso también llegan a parte de Brasil y norte de América del Sur, en el caso de estas dos especies. Algunas otras migratorias, como yo les comentaba, superan el hemisferio norte. Vamos a ver, los picaflores. Bueno, acá puse yo las dos especies más comunes, el picaflor verde. Acá tenemos el macho, que tiene este color verde azulado. En realidad, los picaflores tienen unas plumas especiales que van variando de color según cómo incidan la luz del sol en esas plumas. Y entonces, de acuerdo a cuando vuelan, o como los pueden ver, o el ángulo donde ustedes los ven, los están observando, generalmente, bueno, van a tener, pueden virar la coloración del verde al azulado, con plumaje metálico, muy brillante. En este caso es el caso del picaflor verde. Y acá tenemos una hembra que también, en su mayoría es de color verde, nada más que la parte de la cabeza tiene una ceja blanca y un ventral un color blanco grisáceo, un blanco medio sucio. Los picaflores adaptados a alimentarse se alimentan del néctar de las flores, generalmente le prefieren flores tubulares, como en este caso palo borracho, rosa china, las plantas de salvia, los que se llaman farolitos o aljabas. Bueno, todo ese tipo de plantas son muy atractivas para atraer justamente picaflores al jardín. Se alimentan, bueno, tienen este pico largo, pero en realidad tienen una lengua bastante larga, que es la que cuando introducen el pico dentro de la flor, barren en el interior de la flor, se alimentan del néctar, y también barren si hay algún insecto dentro de la flor.
necesitan justamente el néctar y el azúcar porque es lo que casi instantáneamente le brinda las energías para tener esos vuelos tan rápidos que tienen. Es la única especie que puede volar hacia atrás, pueden permanecer en un punto fijo en el aire. Y bueno, y en este caso, el otro picaflor que tenemos es el bronceado, que a diferencia es de tono generalmente medio verdoso, no tanto como este, y tienen las plumas de la cola tienen un color bronce. Y imagínense qué color le darían al bronce. Bueno, así son las plumas, por supuesto, también con brillo, con cambios en las fases de coloración y también adaptados a volar permanentemente. Ahora acá, antes, hace algunos años, acá en la región, las dos especies en invierno migraban. Ahora sigue migrando, o por lo menos sigue desplazándose a las provincias del norte, picaflor verde, y el bronceado se queda. Acá, por lo menos en la región de La Plata, Berisso, quizás ustedes tengan el registro también allí por Lomas de Zamora. En el invierno se queda porque, bueno, se aguanta con la floración de algunos eucaliptus, con las plantas en este momento que tienen flores, los aloe y otras plantas que brindan, realmente son exóticas, que brindan floración en el invierno y con eso han hecho que los picaflores estos no migren. O sea que el bronceado lo podemos seguir encontrando acá en la región en invierno. Hacen estos nidos muy delicados, generalmente de hebras de vegetales muy finas, después los forran con telas de arañas y sobre esa tela van pegando restos de líquenes, lo que hace que ustedes pueden pasar al lado del nido y sea muy difícil de verlo o de identificarlo porque confunden con las ramas donde está posado. En el caso de picaflor verde es un nido más colgante dentro de enredaderas y el bronceado lo suele ser apoyado. Ponen generalmente 2 huevos. La familia de picaflores o colibríes, que es lo mismo, es una familia netamente de aves americanas. O sea, no encontramos picaflores en otros continentes. Y, y por lo general, si bien a veces podemos utilizar estos bebederos artificiales que se compran en las jardinerías o en los viveros, lo más quizás sano es tratar de atraerlos al jardín con plantas de este tipo, ¿no? Todo lo que con diferentes tipos de salvia, todo al picaflor le atrae mucho a las plantas tubulares, la rosa china o otro tipo de plantas, otro tipo de arbustos, atraen mucho a los picaflores. Entonces, es lo que conviene por lo general, porque a veces puede pasar que cuando ponemos en esos bebederos y hace mucho calor, el agua se pudra, entonces le puede provocar algún problema de salud. Generalmente la solución natural siempre es lo mejor, en este caso, para las aves. El pirincho, bueno, es otra de las aves que encontramos acá en la región. Acá los vemos en los meses de invierno, se suelen desplazar en bandadas, tienen colas más largas, se suelen llamar urracas, pero en realidad no tienen nada que ver con las urracas verdaderas. Le ponen nombre de pirincho por este grupo de plumas despeinadas que tienen en la cabeza. Se desplazan generalmente en grupos, tienen cantos bastante llamativos, un canto así como con notas descendentes, y bueno, y suelen alimentarse como la barra brava, ¿no? Se suelen alimentar de huevos de otras aves, de pistones, de insectos, de ranas, y entonces, bueno, andan así desplazándose y también los podemos encontrar en las ciudades. Y esta postura típica es ahora en los meses de invierno, en las mañanas donde hay sol, realmente se ponen de espalda al sol y abren las alas. Entonces le da
el calor, el tibio sol invernal que tenemos, le calienta un poco la espalda. Entonces es muy común verlos posados a todos juntos, uno al lado del otro, tomando sol allí. Bueno, el pirincho, otra de las aves que encontramos, las cotorras, en el caso la cotorra, la catita o cotorra común, es una especie también que se ha incorporado en los últimos años a las ciudades. Esta es una especie que se ha declarado plaga hace muchos años para los cultivos y generalmente hacen nidos comunales donde varias parejas, digamos, se encargan de la construcción del nido y cada boca de entrada pertenece a una pareja. Enormes nidos construidos con palitos, generalmente con ramas que tengan espinas, como talas, espinillos y otras que le permitan que las ramas traben unas con otras y de esa manera tengan una estructura un poco más sólida. Bueno, se suelen alimentar generalmente de frutos. Bueno, acá tenemos la foto está sacada en Costanera Sur, acá comiéndose un pedazo de pan. Y bueno, son en la ciudad y un poco acá en donde vivo yo, que tenemos plantaciones de ciruelos, de uva, de uva y de higueras. Bueno, es el gran problema para los quinteros y los productores, porque bueno, suelen comer, generalmente las frutas en la parte superior son las que maduran primero, y bueno, cuando llega literalmente una bandada de cotorras, bueno, hacen desastre, porque acá están comiendo un higo y generalmente comen una parte, lo arrancan y lo tiran, o sea, ni siquiera comen todo el higo entero, entonces hacen bastante daño, y bueno, eso también se complica a veces con la convivencia, pero bueno, antes hacían estos nidos grandes en árboles bajos, después cuando se la declaró plaga se los empezó a combatir, quemando los nidos, y rápidamente la especie cambió su hábito nidificatorio, o sea, aprovechó, sigue haciendo estos nidos comunales, pero ahora los hace en lugares más altos, como los montes de eucaliptus, como las torres de los diferentes tipos de antenas y torres que encuentra en la ciudad, en los postes telefónicos, entonces eso ha aprovechado y de esa manera evita que se la siga combatiendo. Y después hay todo un grupo que tenemos de loros o cotorras dando vueltas acá en la región, en la provincia de Buenos Aires, que generalmente son especies que son del norte del país, de la selva misionera, de la selva de las yungas, pero ¿qué pasa? Durante muchos años se los trajo, se capturaba estas especies y se los traía a la ciudad de Buenos Aires para venderlos o a veces para exportarlos a otros países, para venderlos a otros países. Y bueno, entonces se empezaron a hacer algunos decomisos de fauna de esos cargamentos, y bueno, lo que se debería haber hecho en realidad era mantener esos ejemplares en cuarentena por cualquier tipo de enfermedad y después liberarlo en sus provincias de origen. Pero bueno, no pasó así y estos cargamentos de diferentes especies de loros se liberaron acá en la región de Parque Pereira, Iraola, cerca de Berazategui, las afueras de La Plata, donde hay gran cantidad de arboledas y justamente como los citácidos, la familia que pertenecen los loros y cotorras, tienen aparatos digestivos muy resistentes, empezaron a probar diferentes frutos, diferentes flores que encontraban acá en la región y empezaron a criar. Encontraron grandes huecos, muchos de ellos nidifican en huecos de árboles, y bueno, y ahora tenemos poblaciones de esas especies nidificando en la provincia de Buenos Aires, que son las mismas especies que si nos vamos a las yungas o a la selva de Misiones encontramos. Acá en este caso la catita chirirí es una catita más pequeña que la cotorra, de un verde más uniforme, tiene
estas manchas de color amarillo en alas, bueno, acá alimentándose de flores de ceibo. Así que bueno, es una nueva avifauna que se ha adaptado también en las ciudades, y las gatitas chirirí ahora en este momento las van a ver si tienen frutos de palo borracho, realmente rompen el fruto del palo borracho, que es bastante duro, para alimentarse de las semillas, ¿eh? Entonces van aprovechando diferentes tipos de plantas que no son las plantas originales que encuentran en las selvas de origen, pero bueno, resisten y crían. Acá ayer tuvimos la cita de una pareja de loros habladores, los loros estos que se comercializan también para tener como mascotas. Bueno, acá en la región de La Plata, el Parque Pereira, están criando ya hace tiempo, y ahora encontramos ayer en Berisso, un amigo mío, Julián Collado, encontró esta especie en forma silvestre, ¿no? Bueno, vamos pasando por el grupo pequeño, ya vamos terminando. Acá en estas fotos puse yo lo que se llaman los recorredores, digamos. La característica de todas estas especies, que son diferentes especies, son que son aves muy pequeñas, de unos 10, 12 centímetros, pero son aves sumamente inquietas que permanentemente las vamos a ver en movimiento, recorriendo, en el caso de la ratona o la ratonera, más en ambientes, digamos, urbanos o peridomésticos, recorriendo generalmente las plantas y la corteza de los árboles en busca de insectos. Y en este caso tenemos a los otros recorredores que también se han incorporado a la ciudad, como la tacuarita azul, el pitayumí y el piojito viento amarillo. Los encontramos muy comúnmente en la ciudad, pero estas son aves que permanentemente no paran de moverse. A veces se cuelgan, las encontramos en posturas medio raras, boca abajo, colgando cabeza abajo, recorriendo permanentemente en busca de insectos. Y esta, que era una ave sí que era relativamente común en la ciudad, se le agregan estas otras que también se han hecho muy comunes y se escuchan permanentemente en los parques y en diferentes lugares de la ciudad. Ustedes ven cómo van aprovechando diferentes nichos de alimentación y cómo se las van arreglando, digamos, las especies para convivir en el ambiente urbano. Bueno, el caso de las rapaces, otro grupo que también ha adoptado la ciudad como un ambiente más. En el caso acá tenemos el carancho, que es de las rapaces más grandes. Acá tenemos esta foto en Plaza Moreno, cerca de la catedral, bueno, esta pareja comiéndose una paloma doméstica. Se han adaptado muy bien en la ciudad, nidifican generalmente en árboles medianamente altos que encuentran en las plazas, generalmente en coníferas, en pinos. Y en el caso de cuando los encontramos en su ambiente natural, los caranchos se suelen alimentar a veces de animales muertos, cuando se muere una vaca, un caballo, cuando atropellan animales en la ruta, y también suelen cazar, por supuesto, animales vivos, pero en este caso, en la ciudad predan mucho sobre las palomas. Hay una gran cantidad de palomas domésticas, y generalmente en este caso no las persiguen en vuelo, porque el vuelo es medio pesado y no tienen margen para mucha maniobra, y lo que hacen es posarse en las cornisas, en este caso de la catedral o de cualquier otro edificio público, y se van alimentando de los pichones. Eso. Y también tenemos un caso, otra cuestión, acá los vemos a veces en la costa del río, cuando baja el río y quedan peces muertos, generalmente se alimentan de peces muertos. Y acá nosotros tenemos cerquita un sitio en la zona de Ensenada, un sitio de relleno del Siamse, y ahí van una gran cantidad de caranchos y algunas gaviotas a alimentarse de basura.
Entonces, como que la ciudad brinda, la verdad, un espectro bastante interesante para encontrarlos en las ciudades. Siempre tienen un rol, a ver, benéfico, pues a veces nos da un poco de susto, o a veces salen noticias en los diarios que a veces no son las más correctas sobre, bueno, la gente se puede asustar si ve sobrevolando un carancho por su casa, su barrio, su jardín, pero generalmente se están alimentando de otros animales. Se pueden alimentar también de algunos roedores que encuentren muertos, pero nunca van a atacar mascotas o cualquier otra fauna doméstica que nosotros tengamos en nuestra casa. ¿eh? Tenemos el otro que ha incursionado también en las ciudades, acá en la región no tanto, en la ciudad de La Plata no tanto. Si ustedes van a las afueras de la ciudad, en donde hay zonas más arboladas como Gonet, Citibel, ahí está lleno de chimangos. Es de un tamaño menor el chimango, tiene una coloración más uniforme, color parda, y hay, bueno, ciudades donde sí, yo tuve la oportunidad de viajar en Santa Rosa, en La Pampa, y bueno, la ciudad de Santa Rosa está lleno de chimangos. En Mar del Plata también hay bastante incidencia. Eh, y en este caso también son aves oportunistas que capturan, por supuesto, sus propias presas, pero se pueden alimentar bien de restos de peces, de restos de bolsas de basura, de palomas, de pichones de palomas, y entonces también les da el ámbito en los ambientes urbanos para estar allí. Y después tenemos otras dos rapaces un poco menos comunes, en el caso no del gavilán mixto, es la rapaz top de este momento. Ha llegado a la ciudad hace algunos años, ha llegado después que el carancho y realmente ha copado las ciudades, se ha hecho muy común. Es un gavilán que en este caso tiene un margen de vuelo mayor y más amplio, entonces persigue aves en vuelo, como generalmente las palomas. Se puede alimentar de roedores también, y en este caso, además de alimentarse de los pichones, se alimenta de las palomas en vuelo. En este caso son dos adultos, tiene una coloración oscura con la parte del hombro rojizo, y en este caso es un ejemplar juvenil. En las rapaces suele pasar, bueno, generalmente las hembras son más grandes que los machos, y las rapaces pasan por lo que se llama fases de coloración, que son muy diferentes y varias fases hasta llegar a su estado adulto. Entonces podemos encontrar diferentes morfos o características de plumaje hasta llegar al adulto. Bueno, pero el gavilán mixto, como les comentaba, en pandemia y en unos años previo a esta pandemia también ha incursionado con un enorme éxito. Acá en la ciudad de La Plata, cada plaza tiene un nido, cada plaza tiene una pareja, pero no hacen ataques sobre mascotas. Hace poco, acá en la ciudad de La Plata, había un grupo familiar en la zona de la terminal de micros, y bueno, había tenido algunos problemas con los juveniles que sobrevolaban la cabeza de las personas, y hasta algunas personas le llegaron a rozar la cabeza, lo que hizo, imagínense, disparar la alarma y empezar a ver cuál era el problema, pero nada, fue una conducta aislada de ese grupo familiar que no volvió a suceder, y siempre el tema de las rapaces en la ciudad siempre aportan beneficios. Se eliminan de las palomas domésticas, que como yo les nombraba al principio, tienen muchos problemas y son transmisores de varias enfermedades. Nos eliminan de roedores, así que siempre el beneficio siempre es positivo. Y el otro ejemplar es el tahuató, gavilán ribereño también. Quizás no tan exitoso en la ciudad, más que nada en lugares un poco más abiertos, en parques grandes, pero también alimentándose de algunos roedores, de palomas,
Bueno, las rapaces han sí o sí tomado la ciudad como un ambiente más. Bueno, acá volvemos a los pájaros chicos, ya estamos terminando. El caso del cabecita negra, un ave semillera que ha incursionado con diferentes bandadas en la ciudad. Eh, Acá sobreviven en esta época con la semilla de los fresnos, de los árboles de fresno. Se alimentan mucho de esas semillas. Y acá tienen, bueno, a veces utilizan esto es cuando se termina de abrir el fruto del palo borracho, tiene un papus, que es como una especie de algodón vegetal, que tiene acá enganchadas las semillas. Y acá vemos un cabecita negra sacando el papus para hacer tomarlo como material del nido, digamos, ¿no? Así que bueno, este es el macho, la hembra es diferente, sin este capuchón negro, pero acá hay dispersas bandaditas por toda la ciudad, alimentándose de los diferentes tipos de semilla. Y como el fresno es uno de los árboles más plantados en la ciudad, bueno, hay mucha disposición de semilla en la ciudad. Y el otro es el jilguero, jilguero dorado, donde el macho tiene esta coloración amarilla, acá hay un macho con material eh, compactos en el pico seguramente para hacer el nido, y acá tienen una hembra, acá se ve la frente dorada, también semilleros e incorporados también en los ambientes urbanos. El jilguero generalmente es uno de los que casi siempre hace nido dentro de los nidos de horneros abandonados. Bueno, y entran acá la familia de estos que son muy interesantes, estas aves, y muy coloridas, caso del celestino y del fueguero. Caso del celestino se los encuentra, se está incorporando mucho en la ciudad, generalmente se alimentan de diferentes tipos de frutos, también alguna parte de insectos, pero generalmente se los atrae a veces en los jardines y solemos poner, siempre en las verdulerías hay material de descartes y cortamos una naranja que esté medio pasada y ustedes la ponen en un sector abierto en el parque, si es que tienen un jardín, no tiene que ser muy grande, y pueden aparecer los celestinos a comer. Y otro que aparece también generalmente en época otoño-invierno es el fueguero, que también tiene, digamos, esta coloración, de ahí proviene su nombre el macho, y la hembra es de un color más amarillo verdoso. En este caso siempre suelen andar en parejas, siempre el fueguero y el celestino están en pareja. Los vemos en la ciudad y generalmente, por lo menos acá en la región aparecen en estos meses. Tienen un canto bastante llamativo y generalmente están en la parte alta de los árboles. Bueno, seguimos con la calandria, otro integrante de los ambientes urbanos, bastante territorial, digamos, pertenece a una familia que tiene una enorme disponibilidad vocal, lo que hace que es una familia que suelen imitar a veces, la calandria puede imitar a veces otros sonidos, puede imitar a veces las alarmas de los autos cuando está en la ciudad, los relinchos de los caballos, y suele imitar también el canto de otras aves. Ahora en los meses de primavera las vamos a ver, generalmente se empiezan a posar en zonas altas, en un poste o algo, empiezan a hacer como sobrevuelos, pequeños vuelos donde se eleva un poco y vuelve a caer. Esas son la parte de las conductas reproductivas. Y después cuando hacen los nidos, que es un nido generalmente abierto dentro de árboles o de arbustos bastante cerrados, sí ahí se convierte en bastante territorial. Y defiende el nido, a veces es bastante
gracioso, digamos, cuando uno está en alguna vereda donde hay un nido de calandria. Nosotros frente al museo tenemos, siempre hay una que nidifica la vereda enfrente, y bueno, y prácticamente le hace sobrevuelos a los perros, a las personas, directamente le sobrevuela en la cabeza, pues son bastante territoriales con lo que tiene que ver con el nido. También se suelen alimentar de insectos, una dieta más o menos omnívora, también se suelen alimentar de frutos. Y bueno, es otro integrante que tenemos también en la ciudad. Ya terminamos. En el caso de los tordos, también incursionan en la ciudad. Tenemos el caso del tordo renegrido, que es un ave, como tiene la coloración, el macho tiene la coloración está oscura, con un brillo metálico. En el caso del tordo renegrido es medio azulado. Y en la otra especie, que no es tan común, el tordo de pico corto, es medio verdoso. Bueno, la hembra es de color parda, y la característica que tiene el tordo renegrido, que se suelen a veces juntar en bandadas a dormir, a pasar la noche. En algunas ciudades todavía eso se ve, cuando se juntan en grandes bandadas a pasar la noche. Y otra característica, que es una ave totalmente parásita, o sea, no construye ningún tipo de nido, sino que pone los huevos en los nidos de otras aves. De esta forma, parasita a más de 200 especies de aves. A veces es muy... La conducta generalmente, imagínense un nido de calandria, generalmente viene la pareja del renegrido. Generalmente la calandria sale a espantarlo, al que sale a espantar generalmente el que se pone más fácilmente para que lo espanten es el macho, y ahí se mete la hembra, y en pocos segundos pone los huevos, y que a veces generalmente suele picar los huevos del dueño para facilitar o beneficiar la cría de su especie, digamos. Y bueno, y aparentemente no hay los verdaderos padres, llámese ratoneras, chingolos, calandrias o cualquier ave, muchas de las aves que ustedes conocen, los crían como si fuesen propios. Es muy raro a veces cuando ven, por ejemplo, un chingolo alimentándose un pichón de renegrido, porque lo supera y lo dobla en tamaño, y bueno, pero de esa forma lo siguen alimentando, y cuando ya están en condiciones de volar, estos juveniles van y se juntan con las bandadas de los adultos. En este caso, otro tordo también que tenemos es el músico, que lo encontramos también en pequeños grupos. El nombre tordo músico viene porque tienen una gran cantidad de notas que generalmente van emitiendo a medida que el grupo está en vuelo. Generalmente es un color pardo, con las cobertoras acá un poco de marrón más claro. Y bueno, siempre los encontramos en pequeños grupos, al tordo músico también, incorporado al ambiente urbano. Y finalmente, bueno, uno que nos ha llegado en este último tiempo, esta es la última diapositiva, es el estornino. Bueno, es un ave que llegó aquí al país en la década del 80, en el 82, 83. Los primeros ejemplares se vieron en la zona de Bernal. Y bueno, es un ave que su lugar de origen son aves euroasiáticas, generalmente en ciudades, más comúnmente en ciudades europeas, y después fue llevado a Estados Unidos. Había a fines, eh, en realidad, sí, a fines del siglo XIX, era bastante común que había grupos o sociedades que se dedicaban a dispersar o a llevar fauna de otros países
afuera de su área de distribución. Esto pasaba con aves y con otros animales y pasaba con plantas. Y bueno, hubo una persona, un inglés, que los llevó a Estados Unidos, los liberó en el Central Park en Nueva York. Y bueno, hoy el estornino se ha convertido en una plaga en todo Nueva York. Hay millones de ejemplares. Y es una ave que, bueno, que tiene una característica parecida al venteveo, que yo les comentaba, un espectro alimentario muy amplio. Puede comer frutos, cuando sale en la época de las moras, se alimenta de las moras. Se ha convertido en plaga en muchas zonas de cultivo, porque se alimenta también de muchos cultivos. Y también puede comer insectos. Entonces eso hace que llegó acá en el país, como les comentaba, se lo trajo como ave de jaula para comercializarlo como pájaro de jaula, pero bueno, se nota que no tuvieron éxito y se soltaron, y bueno, desde ahí se empezó a irradiar por toda la provincia. Generalmente suelen hacer, en primavera suelen hacer dos posturas que son bastante exitosas, pueden poner 5 o 6 huevos, y bueno, se han desplazado hoy ya en muchas provincias. Llegó a Mendoza, hay un registro en Chile, hay un registro en sur de Brasil, en Uruguay. Siempre hay gente macanuda, digo yo, que tiene buenas ideas y que se encarga de traer este tipo de fauna, y se convierte relativamente en un problema, porque cuando una ave o una planta o algo se convierte en exótico, o en invasor, cuando está en otro ambiente que no es el propio, y como no tiene los mecanismos de control que tienen sus lugares de origen, lo que hace es crecer, y aumentar su población. Entonces las aves rapaces todavía son muy difíciles de, de capturar, y ya acá en la ciudad de La Plata ya están haciendo esos famosos vuelos. Si ustedes meten, o buscan en YouTube vuelo de estorninos, van a ver que hacen un vuelo bastante llamativo y muy interesante, donde toda la bandada se comporta como un solo individuo. Y bueno, y lo que hacen también es incursionar en nidos de hornero. Se han visto algunos contactos con pájaros carpinteros, y entonces está el problema de que pueda llegar a desplazar a la avifauna de acá de la región. Todavía no hay tantos casos, todavía se los suele ver y no han desaparecido los horneros o los carpinteros, por lo menos en la región, pero evidentemente su número crece, y bueno, y es el problema de que es muy difícil combatirlo o eliminarlo. Acá otro problema que tiene es que, al igual que yo les comentaba que los renegridos, estas aves, su conducta es a la noche venir a las ciudades a dormir en grandes arboledas. Bueno, acá en La Plata hay un montón de problemas, porque no les quiero contar lo que sucede cuando una bandada de 500 ejemplares o de 1000 ejemplares decide utilizar como dormidero el árbol del barrio, de algún barrio. Evidentemente a la mañana, cuando se van, dejan un montón de deyecciones, las veredas quedan muy sucias, y bueno, ese es otro problema también que tiene esta conducta. Pero bueno, estamos ante el movimiento, la globalización, esta interconexión de todos con todos en diferentes puntos del planeta. Ha hecho que en estos últimos años se ha movilizado una increíble cantidad de fauna y de flora, y que está causando un montón de problemas en un montón de lugares. A veces siempre uno habla del tema de contaminación o de caza furtiva o algo. Bueno, uno de los problemas es justamente la fauna exótica, porque compiten mucho a veces con las aves locales, y pueden en cierta manera desplazarlas.
Bueno, esta es la última foto. Quise darles un pantallazo. Por supuesto, hay otras especies más, menos comunes que estas, que las encontramos en la ciudad. Y bueno, esta es la última placa. Yo creo que la avifauna, en especial las aves, nos aportan diversidad, nos aportan color, como yo les comenté, nos aportan beneficios en lo que tiene que ver con la eliminación de problemas, de roedores, de palomas domésticas, nos ayudan en la gran eliminación en el caso de las golondrinas y las aves insectívoras, en la gran eliminación de muchos insectos. Los cantos, y bueno, aportan una diversidad que nos ayuda a sostener todos los días un poco esta decisión que tenemos de vivir en las ciudades. Y bueno, esta foto acá en la Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, un hornero en una de las cuatro estatuas que representan las cuatro estaciones, con la catedral de fondo, ahí poniendo su impronta en la ciudad. Bueno, esta es la última, así que no sé si están todavía allí, si tienen alguna pregunta. Verina, no sé, vos me dirás. Sí, Julio, yo más que nada agradecerte por que diste una charla excelente con un montón de información. Hubo preguntas en el chat